Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: ¿saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este camino de Cuaresma, escuchamos hoy ya el primer anuncio de la pasión de Cristo. Y el anuncio de la pasión, cada vez que Jesús anuncia su pasión, inmediatamente se nota que hay un choque entre lo que Jesús dice y lo que los discípulos piensan. El misterio de la cruz mide nuestra real cercanía o nuestro efectivo distanciamiento del Señor Jesús. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Pues bien, después de este tercer anuncio de su pasión y muerte en el Evangelio de Mateo, este camino que es un paso inevitable, o este paso que es inevitable hacia la resurrección, inmediatamente ocurre una escena que delata la distancia de los discípulos con respecto al modo de pensar de Jesús, su falta de sintonía con el misterio de la cruz. Y quien toma la iniciativa, según el narrador de Mateo, es la mamá de los hijos de Zebedeo, los apóstoles Santiago y Juan. Esta mujer, en el Evangelio de Marcos, es la que probablemente tenga el nombre de Salomé. Pero bueno, se trata de la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son estos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan? Son discípulos de la primera hora, de los primeros seguidores de Jesús. Ellos fueron llamados aquel día a la orilla del lago de Galilea, después de otra pareja de hermanos, Pedro y Andrés. Ellos lo abandonaron todo, la familia, la profesión, para estar con Jesús. Y podrían ser considerados, junto con los otros,
como los mayores, entre comillas, los mayores de la comunidad. El punto es que creen que por esto tienen derechos, creen que tienen prioridad sobre los demás. Y entonces la mamá toma la iniciativa para presentarse ante Jesús, se postra y le hace la solicitud. Ella le da voz a lo que en el mundo cultural, en la mentalidad de la época, sería un merecimiento. Ellos creen que merecen para el futuro, lo que merecen para el futuro, y es participar de la gloria del Mesías Rey, cuando Él establezca su reino. Dice la mamá: manda que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Notemos el tono con el que esta mamá le habla a Jesús. Manda que. Es una exigencia más que una solicitud. Claro, por detrás está el honor de la familia, un criterio de tipo cultural. Las relaciones importan, entonces hay que ir delante y ganar ventaja. Y esto ocurre generalmente también en el mundo de Jesús en todos los tiempos, entre sus seguidores. Incluso ante Dios, también nosotros nos presentamos con pretensiones. Vamos donde el Señor y le decimos: mira, cuánto me he entregado a ti, soy creyente, soy cristiano, por lo tanto, Señor, concédeme esto. Y pensamos que con Dios tenemos precedencia sobre los demás. Y Jesús responde, pero no a la mamá, sino directamente a sus apóstoles Santiago y Juan. Y lo hace con una claridad meridiana, pero también con una infinita paciencia. No saben lo que piden. No saben lo que piden. Es como si les dijera: qué ambiciosos son ustedes. ¿Qué daño hacen con esa hambre de superación, de supremacía sobre los demás? Esas ganas de ponerse por encima de los otros. ¿Qué mal mundo generan con esa voluntad de poder? No saben lo que están pidiendo, señores. Estamos ante un choque entre 2 visiones de la realización del reino. Los 2 discípulos, por medio de su mamá, que ha sido la vocera, la entienden como éxito, como poder, como realización, como esplendor, como posicionamiento. Mientras que Jesús lo acaba de explicar de otra manera en el anuncio de su pasión. Lo acaba de manifestar en el servicio, en el gastarse por los demás, en el don de la propia vida, en el rechazo por ser obediente a la voluntad de Dios. El choque de visiones es evidente. Y Jesús intenta una vez más llevar a los discípulos a que miren no la gloria como el término final, sino que miren al camino que conduce a la verdadera gloria, la que ni siquiera se pueden imaginar. Y lo va a hacer con una pregunta: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? La pregunta tiene una implicación. Jesús se está refiriendo a la copa del sufrimiento. La copa del sufrimiento es una imagen, una expresión bíblica que alude a un sufrimiento que está por venir. La encontramos en el Salmo 75, versículo 9, por ejemplo, o en la profecía de Isaías en el capítulo 51, versículos 17 y 22. El mismo Jesús, en la agonía del Getsemaní, va a ser tentado de quitar de en medio esta copa, es decir, no sufrir. Dice el narrador de Mateo en el capítulo 26, versículo 39, Padre mío,
si es posible, miren lo que dice Jesús, lo que dice el narrador, que dice Jesús: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Al seguir a Jesús, al compartir su camino y su destino, hay un sufrimiento que los discípulos deben aceptar sin poner resistencia y sin la tentación de considerarse eximidos. Pero en medio de esto hay una ironía. Hay una ironía. La mamá ha pedido que sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. Jesús va a responder en los mismos términos luego que efectivamente estarán a la derecha y a la izquierda aquellos que el Padre se los conceda. Para un buen lector del Evangelio se habrá dado cuenta que a la hora del Calvario, en la crucifixión de Jesús, los que estarán a la derecha y a la izquierda serán otros 2 condenados a muerte que comparten el mismo destino de Jesús. Pero sigamos adelante en el texto. Santiago y Juan van a responderle a la pregunta de Jesús. Están dispuestos a beber la copa del sufrimiento, a afrontar el sufrimiento. Y ellos responden: sí podemos. Un sí claro, sí podemos. Pero solo más tarde van a comprender el precio de este sí. Cuando se redacta este Evangelio de Mateo, entre los años 80 y 90 después de Cristo, ya se sabe que 40 años antes, en el año 44 después de Cristo, Santiago había sido martirizado por decisión del rey Herodes en Jerusalén, como lo narra el libro de los Hechos en el capítulo 12, versículo 2. Él ya había dado el sí a este martirio cuando le respondió la pregunta a Jesús. En todo caso, Jesús recibe esta profesión espontánea de los 2 hermanos Zebedeos, su disponibilidad para caminar con él hasta la cruz. Dice el versículo 23, desde luego que beberán mi copa, les dice el Señor. Y enseguida les recuerda que no le corresponde a él permitir sentarse a su derecha o a su izquierda, sino que esto es para quienes mi Padre lo tenga dispuesto. El hecho es que esta petición de los 2 hermanos, por medio de la mamá, que Mateo por consideración a Santiago y a Juan ha puesto en boca de la mamá, produce inmediatamente una reacción de indignación en los demás discípulos, una reacción de celos que deja notar que estaban molestos por la petición, y obviamente sale a la luz que los otros también tenían aspiraciones. Y entonces Jesús llama a sus discípulos a su alrededor. Lección en la escuela, vengan para acá. Los llama, los pone en círculo a su alrededor y les da una lección muy instructiva. Porque lo que ha ocurrido no ha sido otra cosa que una explosión de una manifestación de poder dentro de los seguidores de Jesús. Peleando puestos. Una manifestación de poder político, mundano, infiltrado dentro de la comunidad de los seguidores de Jesús. Y Jesús les dice, ya saben, ¿no? Así comienza la enseñanza de Jesús a todos. Ya saben porque basta mirar, observar, para que se den cuenta. Y entonces agrega, saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes,
Pues el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea el servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de ustedes. En esta enseñanza de Mateo, en el capítulo 20, versículos 25 al 27, vemos cómo Jesús saca las raíces del poder, las desentierra, porque generalmente se mueven debajo, ocultas, manipulación, intenciones que van en el corazón. Jesús arranca estas raíces del poder y las vuelca al sol y al aire. Quien quiera hacerse grande, dice Jesús. O sea que Jesús no condena este deseo, pero lo va a reorientar. Él mismo promete grandeza, porque Jesús no quiere hombres humillados ni esclavos con Él, sino que se vuelvan grandes, reales, nobles, orgullosos, libres, cuidando la felicidad del otro. Y por eso dice, no ha de ser así entre ustedes. Atención, Jesús no ha dicho, no es así entre ustedes. No dijo así. Ni tampoco les dio una orden, sino que les dijo, no ha de ser así entre ustedes. Recuerdo que la versión latina de la Vulgata, que lo traduce muy fuerte, la de San Jerónimo, non ita est autem in vobis, decía la versión latina, muy bien traducida. Connota esto, si se comportan así, ustedes no son de los míos, no son mi comunidad, no son mi iglesia. No es posible que la comunidad cristiana tenga como referentes, como modelo, el poder mundano, el mundo de la política. No es posible. No es posible que la iglesia se deje conformar, moldear por lo que hacen los gobiernos, casi siempre injustos y muchas veces totalitarios. El gobierno en la comunidad cristiana es diferente. Si no, no será un gobierno, sino una dominación. Un líder fuerte y un montón de gente tonta detrás. Pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que Jesús no niega la necesidad de un gobierno en la sociedad humana, ni tampoco dentro de su comunidad, sino el hecho de que Jesús lo lee de otra manera. Ocurre a veces que aparecen personas interesantes que merecen llevar el gobierno porque saben ejercerlo con justicia y con responsabilidad. Pero lamentablemente no siempre es así. No siempre es así. Las fuerzas mundanas, los poderes ocultos, muy rapidito se dejan sentir. Y entonces aquí está la verdadera constitución dada a la Iglesia. Una comunidad de hermanos y de hermanas que se sirven unos a otros y entre quienes quien lleva la autoridad es el servidor de todos los servidores. Perdóneme que se los diga. En la iglesia no aplica la carrera administrativa. En la iglesia no hay posibilidad de adquirir méritos por la antigüedad, como los hijos de Zebedeo. No hay posibilidad de carrera, ni de jactarse de privilegios, ni de recibir honores, títulos tontos. Es necesario ser servidores de los hermanos y de las hermanas, y punto. El fundamento de esta comunidad está en la última frase de Jesús, inolvidable, Mateo capítulo 20, versículo 28. Aquí está el referente, el verdadero referente. De la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Es a Él a quien nos tenemos que parecer. Aquel que no vino para ser servido, sino para servir
¿Y cómo sirvió? Entregándose, muriendo, sufriendo, dando su vida como rescate por muchos. El fundamento de la comunidad discipular es precisamente el evento de la cruz, el evento que el Hijo del Hombre consumó en su propio cuerpo, haciéndose servidor y dando su vida en rescate por muchos, es decir, por todos. Y Él lo deja muy claro: no vine para que me sirvan, yo vine para ser siervo. Esta es la más sorprendente de todas las definiciones de Jesús. Jesús no dominó, sino que sirvió siempre hasta el punto de convertirse en esclavo, hasta el punto de lavarle los pies a sus discípulos, hasta el punto de aceptar una muerte ignominiosa, asimilado a los delincuentes. No vine para que me sirvan, sino para ser siervo. He venido para servir dando la vida, en rescate. Esta frase, por cierto, alude a un texto del Antiguo Testamento, al siervo sufriente de Yahvé, que había delineado muy bien el profeta Isaías en el 4º cántico. El texto de Isaías 53:11 dice a la letra: después de su tormento íntimo, o sea, después de haber conocido el sufrimiento, mi siervo justo, dice el Señor, justificará a las multitudes, Rabim, a las multitudes, se echará sobre sus hombros sus iniquidades. Y estas palabras de Jesús no aplican solamente para los hijos de Zebedeo o para los 12 que estaban aquel día, pelaron el cobre peleando por poder. Concierne a la iglesia de todos los tiempos. En particular, para todos los que ejercemos un servicio en la comunidad cristiana, tan seducidos por el poder, por la vanidad, por el orgullo, por el dominio, siempre tentados para trabajar para nosotros mismos y no para el bien de la comunidad. He venido para ser siervo. Esta es la más inquietante de todas las definiciones que Jesús da de sí y de Dios. Son palabras vertiginosas. Dios, un Dios que se hace mi servidor. Dios no tiene el mundo a sus pies. Es al contrario, está arrodillado a los pies de cada una de sus criaturas. Los grandes de la historia erigen tronos a su inmenso ego. Dios no tiene tronos, está envuelto en una toalla, en su Hijo Jesucristo, y está aquí para vendar las heridas de la tierra con apósitos de luz. No lo busques encima de los cielos, Él ha descendido y se ramifica en las venas del mundo, no poniéndose por encima de ti, sino por debajo, lo más cerca posible de tu pequeñez. Porque ponerse encima de otro es marcar la máxima distancia de ese otro. El mismo Dios, que es el amo del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes, es el servidor de todos. No pone el mundo a sus pies, es Él el que se arrodilla a los pies de cada una de sus criaturas. El Todopoderoso solo puede hacer lo que el amor puede, servir cada aliento, en lugar de cosechar nuestras malas cosechas. Él siembra más cada temporada. Y fíjense ustedes, tenemos aquí una preciosa inversión. El punto de ruptura de la manera antigua de pensar a Dios y al hombre. Aparece aquí un modo de ser completamente diferente que germina en la palabra de Jesús y que ha quedado muy, muy clarito. No ha de ser así entre ustedes. Entre ustedes las cosas del cielo, señores, no las intrigas del poder terreno. Entre ustedes un mundo diferente, entre ustedes otra historia, entre ustedes otro corazón. Y lo harán así porque yo lo hice, dice Jesús. Hagan de la misma manera que yo. Yo no vine a ser servido, sino a servir dando la vida. Y tiemblo cuando pienso en esa jarra y en esa toalla. Es tan difícil servir todos los días. Cuidar los renuevos,
acompañar los primeros pasos de la luz, bendecir todo lo que nace. El corazón se cansa rápido y el cuerpo también. Pero solo queda dejarse habitar por el Señor, irradiar este evangelio sobre el servicio, como lo genuino, como lo que identifica a Jesús y a sus seguidores. Si Dios es nuestro servidor, el servicio es el nuevo nombre de la historia, es el nombre secreto de la nueva civilización. Hagamos la lección divina de este texto recogiéndonos ahora en oración para volverlo a leer en nuestras propias Biblias. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.